A ver, veamos cómo vamos a cambiar este concepto, ¿no? Nos vamos a ir a un concepto ya un poco más amplio respecto de las series de términos positivos. Sin embargo, mantendríamos los siguientes aspectos, ¿no? El concepto de sucesión y el concepto de serie. Vemos cómo cambiaría para pasar de una sucesión de términos positivos a una serie, o más bien a una sucesión de potencias. A ver, nosotros tenemos una U sub n igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3, hasta U sub n, ¿no? U sub n más 1. Esta de aquí sería una sucesión de términos positivos. Mientras que una serie, ¿no?, es la suma de cada uno de estos términos. Se denomina S sub n. Se representa por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de el U sub n. Estaría representado por U sub 1 más U sub 2 más U sub 3. Y así hasta U sub n más U sub n, U sub n más 1. Ya, eso es lo que sabemos hasta el momento. Y de esto, lo que sabemos es determinar la convergencia o divergencia, ¿no? Muy bien. Ahora, un cambio importante inicial que tenemos que hacer es el contador de n. N considerábamos nosotros de los números naturales, comenzando por 1. En los términos positivos, ¿no? Eso es fácil de comprender porque arrancamos con un primer término. Pero en serie de potencias vamos a necesitar incluir el 0. Es decir, el contador n, ¿no?, va a incluir el valor de 0. Ya vamos a justificar esto. Solamente les pido que por el momento lo tomen en consideración. Es decir, el contador baja de 1 a 0 y se va luego con los naturales. Hasta n y n menos 1, n más 1. Y obviamente hasta infinito. Ese es el primer cambio que tenemos que implementar en serie de potencias. El siguiente, ¿no?, sería la representación que tenemos que hacer de la serie. Vamos a incluir en esta serie de términos positivos, ¿no?, vamos a incluir una variable y una constante. A ver, el U sub n, ¿no?, dejaría de ser ya U sub n y le nombraríamos, vamos a poner primero la sucesión en este caso, que sería, o estaría conformado por un primer término que sería una constante sub 0. Un valor constante como primer término. Y luego tendríamos el primer elemento que contiene la variable, que sería una parte constante, que sería una parte C sub 1, un coeficiente, que multiplica a una variable que podría estar sola o que podría estar acompañada de una constante. En este caso podría estar acompañada de la constante A. Un valor de X, ¿no?, al que se le resta una constante y se le eleva a la potencia del contador. Este era el motivo por el cual necesitábamos incluir el 0. Porque esta variable X menos A, al estar elevada a la 0, nos va a dar 1, y al multiplicar por cualquier constante, esa constante va a quedar aquí establecida como la primera, o como el primer valor constante, C sub 0. Cuando esta potencia es 1, pues ya tendrá esto un valor, va a depender del valor de A.
La variable x es nuestra misma variable x del cálculo, ¿no? Y el valor de c, pues es un valor constante que hace de coeficiente. Armado ya podríamos intuir cuál sería el tercero. El tercero sería c sub 2, x menos a al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta la sucesión misma, que sería, como ustedes pueden ver, ¿no? C sub n, x menos a la n. Esto implica también un término siguiente que sería c sub n más 1, que multiplica a x menos a la n más 1. Por lo tanto, la representación de sucesión para series de potencia sería esta. La c sub n, x menos a la n. La representación en serie, ¿no? Esta sería la sucesión. La representación en serie de esta expresión sería la sumatoria desde n igual ahora a 0 hasta el infinito de c sub n, x menos a elevado a la n, que sería la suma de los tres primeros términos más el enésimo, ¿no? Es decir, sería c sub 0, cuando n vale 0, esto sería c sub 0, más c sub 1, x menos a, más c sub 2, x menos a al cuadrado, y así sucesivamente hasta el enésimo. Que sería su representación en serie. Ahora, vamos a analizar un primer caso que sería de mucho interés y que es el más común en realidad. ¿Qué pasa si es que la constante A es igual a 0? Si es que la constante A es igual a 0, la sucesión es c sub n, x a la n, ¿no? Mientras que la serie es la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n, x a la n. Es decir, esto se convertiría en c sub 0 más c1x más c2x al cuadrado más, ahí está, c sub n x a la n. Ya no vamos a colocar, ¿no?, el término siguiente por dos motivos. Primero, porque se supone que existe. Y segundo, porque estamos empezando un término anterior. Es decir, este de aquí le colocamos como el enésimo término y hasta allí sería la representación formal necesaria. Vamos a quedarnos con esta para estudiarla un poco antes de ver, ¿no?, cuál sería la diferencia si es que A llega a tener ya un valor específico. El valor de C, como hemos dicho, es un valor constante, ¿no? X es nuestra variable del cálculo, es decir, X está representada por los números reales, ¿no? X pertenece a los valores de menos infinito a infinito, ¿no?, dentro del campo de R, ¿no? Es decir, eso de aquí está representado por los números reales. Entonces diferenciamos ahora sí ya el contador n, ¿no?, que es discreto, comenzando en 0, y la variable x es nuestra variable del cálculo, que la única condición que tiene es ser un valor real. Esa sería la condición. Ahora,
Vamos a partir de algo incluso más básico, ¿no? ¿Qué pasa si es que la constante C, ¿no? En todos los casos, es 1? ¿Cuál sería la representación de la serie? La serie más básica que puedo representar en serie de potencias es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. Eso sería lo más básico que podría representar. A ver, aquí están ocurriendo entonces dos cosas, ¿no? La primera, el valor de A se ha hecho 0, ya quedamos que eso sería una serie de potencias, pero la segunda que está ocurriendo aquí es de que C sub n es 0. ¿Cuál es la relación entre C sub n y lo que estábamos viendo antes como series de términos positivos? Que justamente la C sub n, ¿no? De acá, de esta representación que voy a hacer, es lo que antes era para mí la U sub n. Es decir, esto que ustedes ven aquí es una representación de una serie de términos constantes multiplicada por la variable x elevada a la n. A fin de cuentas, es eso, ¿no? Es como que aquí a esta U sub n, U sub 1, U sub 2, le hubiera añadido un x a la n. Aquí hubiera sido x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, etc. Entonces, eso es la forma en la que hemos de interpretar lo que significa C sub n, ¿no? C sub n, no podríamos decir estrictamente que es una constante, ¿no? De A sí podemos decir eso. C sub n vendría a ser una serie de términos constantes, eso sería. C sub n. O más específicamente, una sucesión de términos constantes dentro de una serie de potencias, así sería mejor. Una sucesión de términos constantes dentro de una serie de potencias, lo cual le convierte en una serie de términos constantes que se desarrolla, ¿no? Una sucesión de términos constantes que se desarrolla dentro de una serie, como podemos ver. Muy bien. Ahora, supongamos que esa sucesión de términos constantes, C sub n, es igual a 1. Si es que C sub n siempre es 1, cualquiera sea el valor de n, lo que tendría es de esta forma básica. Y este de aquí lo voy a relacionar con una serie que conozco. Nosotros conocemos una serie que parte desde que n es 1 hasta el infinito y que se expresa como A por R a la n menos 1. ¿Qué serie es esta? ¿La reconocen? La geométrica. La geométrica, muy bien. Ahora, vamos a hacer aquí un cambio. Voy a hacer que este contador no comience desde 1, sino comience desde 0. ¿Cómo le cambiaría eso a la expresión de aquí? ¿Cuál sería la potencia? Si comienzo desde 0. La razón estaría elevado a la menos 1. A la n. Porque le estoy añadiendo un número a la n, es decir, al bajar n igual 0, en realidad le estoy añadiendo un valor a la n. Cuando estoy añadiendo un valor a la n, sería n menos 1 más 1. Por lo tanto, quedaría r a la n. Ahora, hagamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que r... ¿Puede repetir su parte de que es elevado a la n? A ver. Esta expresión es de serie geométrica. Vamos a suponer que en lugar de comenzar en 1, comienzo en 0. ¿Le estoy o no le estoy añadiendo un valor de contador a la n? Sí, pero que ya no voy a tener n términos, sino n más 1 términos por el hecho de que estoy comenzando en 0. Entonces, si le introduzco ese valor adicional que estoy colocando a la n de aquí,
tendría que añadir un valor de 1. Sería r a la n menos 1 más 1. Se eliminaría el menos 1 y quedaría r a la n. Para que esta expresión sea exactamente igual que esta. Si n comienza en 1, esto comienza en 0, porque es 1 menos 1. Pero si n va a comenzar en 0, esto tiene que ser n, porque va a ser r a la 0. ¿Sí ven? Ahora, hagamos la siguiente igualdad. Reforcemos esta igualdad. Supongamos que r va a ser x y que a va a ser igual a 1. Convierto esta serie geométrica en la siguiente serie. N comienza en 0 y termina en infinito. Como a vale 1, es 1 por r que vale x y la potencia de n. Es decir, he convertido esta representación de serie geométrica en esta, la misma que con estas condiciones de acá, ¿no? La misma que con estas condiciones de acá sería esta de aquí. ¿Sí ven esa conversión? Está fácil, ¿no? Ahora, ¿cuánto valía esta suma? Ustedes determinaron esa fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es la suma desde que n vale 1 hasta el infinito de a por r a la n menos 1? ¿Se acuerdan? A sobre. ¿Se acuerdan que tuvieron una tarea para determinar eso? Cuando esta suma es así, justamente en el límite cuando n tiende al infinito. Es decir, esto de aquí se cumple cuando n tiende al infinito. Y además, el valor de r tiene que estar entre 0 y 1. Esto de aquí tendría que ser igual para estas condiciones que yo he dado acá. Es decir, la representación de serie de esto es la misma que esta. Con las condiciones de que r sea x y a sea 1, si a es 1 y r es x, ya tendría la suma de esta serie de potencias. Y tener la suma de la serie de potencias implica tener la convergencia. Por lo tanto, esto de aquí no, me habla de la convergencia de la serie. Eso sería importante determinar. Ya hemos visto que las series de términos positivos las hemos estudiado para determinar su convergencia o divergencia. Pero además, esto me dice otra cosa. Esto es básico para poder relacionar las series con las funciones. Si ustedes se fijan, esto es una función que depende de x. Este de aquí se denomina, ¿no?, la representación de función de una serie. En este caso, una serie específica que es esta, ¿no?
Pero al ser la más básica, es importante que sepan cómo una serie se puede convertir en función. Es decir, estoy dando un paso importantísimo en el estudio, ¿no?, del cálculo, porque después de haber estudiado las funciones de una variable, las f's de x, para la representación de función de una variable, 1 sobre 1 menos x, he llegado a la conclusión de que otra forma de estudiar la misma función sería estudiar la serie, que es la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito, de la x, que es la misma variable de acá, elevado a la potencial. Lo que es lo mismo, esta representación de aquí me sirve para estudiar la función, y como la suelo estudiar dentro del cálculo, o como la suelo estudiar dentro de las series. Y dentro de las series, esto sería x a la 0, que sería 1, más x a la 1, que sería x, más x al cuadrado, etcétera, hasta x a la n. Lo que sí, esta x tendría una condición. Si es que la x es mayor, a ver, si es que la x es igual que 1, no hay división para 0. Por lo tanto, no podría formarse. Si la x, ¿no?, si es que este valor de x de aquí tiene valores en los cuales Profe, esto disculpe, no podría restarse. ¿Perdón? ¿podría repetir la primera condición que dijo cuando X tiene que valer? A ver, supongamos que el valor de x es igual a 1. Si x es igual a 1, esto de aquí ya no puede formarse. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0 y división para 0 no existe. Por lo tanto, esta x de aquí no podría ser 1. En series es evidente que eso no podría ser 1 porque 1 más 1 más 1 más 1 hasta el infinito es infinito, por lo tanto es divergente. Es decir, como no puedo conseguir esta suma, entonces x no puede valer 1. Ahora, x tampoco puede valer, ¿no? No podría ser un valor, ¿no?, mayor que 1. ¿Por qué? Si es que x es un valor mayor que 1, ¿no?, aquí podría pensar que tengo división desde el punto de vista de funciones. Pero desde el punto de vista de series eso no puede ser. Porque, por ejemplo, si fuera el 2, al ser 2 a la n, vemos que esto se hace divergente. Y al ser un valor negativo, por ejemplo, menor que menos 1, esto de aquí también sería divergente, por los conceptos que ya hemos visto. Por lo tanto, ¿cuál es la condición para que esto pueda ser cierto? ¿Cuál es la condición para que todo esto pueda darse? Que X esté entre -1 y 1. Exacto. Que x debe estar entre menos 1 y 1, o lo que es lo mismo, que el módulo de x sea menor que 1. No menor o igual, menor que 1. Esa condición debe darse sí o sí. Siendo así, entonces puedo relacionar las funciones con las series. Es decir, si bien es cierto, esta función queda restringida al valor de x, si ustedes se fijan, este valor de 1, o más bien aquí dentro de este intervalo, ¿cuántos valores hay? Si tuvieran que contarlos, ¿pudieran?
hay infinitos ya que el X es una variable del conjunto de los reales. Perfecto. Hay infinitos valores debido a que X es una variable que está entre los números reales. ¿Y cuál es la diferencia entre el infinito de menos 1 a 1 y el infinito que puede formarse de menos infinito a infinito? ¿Dónde hay más? ¿Acá o acá? Hacia menos infinito, profe. Mm, aunque no parezca, el teorema de Cantor dice que tantos infinitos hay en los números reales que entre dos números. En este caso de menos 1 a 1. Parecería que no fuera, pero en realidad, ¿cuándo van a acabar de contar todos los números que están entre menos 1 y 1? Nunca. Este infinito de aquí, de números, está infinito con más. Por lo tanto, este 1 simplemente va a depender de la medida que necesite. Si necesitan que sea 1 metro, pues perfecto, ahí está todo lo que necesitan, de menos 1 a 1. Pero si necesitan que sea 1 año luz, ahí está, igual. Así que esto de aquí no vendría a ser un obstáculo en cuanto a medida, ¿no? Ahora, dicho eso, en realidad aquí no tenemos solamente una función. Tenemos muchas más, solamente es cuestión de ir viendo cómo las voy obteniendo. Hagamos una suposición. La sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito. Sustituyamos x por menos x y lo vemos a la n. ¿Qué tendríamos? Menos x elevado a la 0 es 1. Menos x elevado a la 1 es menos x. Menos x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Elevado al cubo, voy a ponerle hasta el cubo porque amerita, sería menos x al cubo. Y así, con impares negativo, con pares positivo. ¿Cuál sería el enésimo término? Sería un alterno, ¿no es cierto? Sería menos 1 elevado a la n, ¿no es cierto? Multiplicado por x a la n. ¿Cómo cambia esto a la serie y a la función? A ver. Tomado así, la serie sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n, x a la n. ¿Cuándo conseguí esto? Cuando cambié x por menos x. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma? Suma sería 1 sobre 1 menos menos x. O sea, 1 sobre 1 más x. Y eso ya le cambió la función. ¿Cómo se representa por lo general esto? Por lo general, se representa primero la serie y luego la función, a lo que sea igual. Esta sería como quien dice la solución de la serie en forma de función. Y si hago eso ya puedo intuir cómo puedo encontrar muchas más, ¿no? Esta serie obviamente es otra
se llega a otra función, ¿no? Distinta de esta. Entonces, variando el x, ya tengo una herramienta, es decir, sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Pongamos de cambio x por x al cuadrado y le elevo a la n. Esto sería x al cuadrado elevado a la 0 sería 1. X al cuadrado elevado a la 1 sería x al cuadrado. X al cuadrado elevado al cuadrado sería x a la cuarta y así. Entonces aquí la clave es del enésimo. Conectar la batería. ¿Cuál sería el enésimo? Sería x elevado a la 12. Por lo tanto, la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la 2n es igual a 1 sobre 1 menos x. Pero x está sustituido por x al cuadrado, por lo tanto es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esa sería la solución. La condición de todas estas que estoy haciendo sigue siendo x menor que 1. En todos los casos. A ver, otra cosa que podría ser no tan evidente es el hecho de que estoy haciendo las series de potencias y ya no estoy necesitando establecer convergencia y divergencia, por el hecho de que estoy yendo directamente ya a la suma. Es decir, la convergencia ya está demostrada, per se. Entonces, ¿cómo haría para demostrar convergencia o divergencia de series de potencias que no he desarrollado aquí? Las series de potencias que no desarrollo aquí dependerían de la serie de términos constantes que le acompaña. Es decir, si la serie de términos constantes es 1, ya la convergencia estaría determinada. Estoy hallando las sumas. Pero si la convergencia no está determinada, se va a determinar mediante las pruebas de convergencia de las series de términos constantes. Allí se fusionarían los dos métodos. A ver. Supongamos una combinación de serie con términos constantes y con serie de potencias. Es decir, una serie de potencias, aunque todavía simplificada de esta forma. ¿No? De esta forma. Pero en las que la serie de términos constantes ya no es 1. Por ejemplo, supongamos la sumatoria
desde a ver, hagamos esto sencillita, ¿no? En igual 0 hasta el infinito de, llevamos esto, 2 a la n, x a la n sobre n, 3 a la n, supongamos. La convergencia y divergencia de esta serie existiría. Pero, ¿cuáles serían los valores de x para los que se da esa convergencia? Así como aquí determiné de una manera alternativa que los valores para los cuales estas series se convierten en funciones son valores que están entre menos 1 y 1. Entonces, sí tenemos que hacer pruebas de convergencia o divergencia para series de potencias. Este sería un ejemplo. A ver, ¿cuál sería entonces la sucesión C sub n? ¿Cómo es? Ya dinero lo que compramos si tiene arriba y abajo, ¿no es cierto? ¿Qué compraron? Ah, no, también es solo A abajo. ver, no sé si Belén me ayuda con el micrófono. La C sub n sería 2 a la n sobre n 3 a la n. Y eso me permitiría fusionar C sub n con x a la n. Si multiplico C sub n por x a la n, y acá multiplico por x a la n, ya tengo la serie de potencias. Es decir, si se ajusta a la condición sumatoria desde n igual a 1 a 0, perdón, a infinito, de C sub n x a la n. ¿Cuál sería la prueba? La prueba sería bueno, la de cabecera que usamos va a ser, o es la prueba de la razón. La prueba de la razón sería dividir el posterior por el anterior, ¿no? Y comparar. Eso sí, en el límite cuando n tiende al infinito. El posterior de este. El posterior de este sería 2 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1 por 3 a la n más 1. Y en el denominador estaría 2 a la n, x a la n sobre n, 3 a la n, en modo. Esa sería la prueba de la razón para series de potencia. Este límite lo voy a dejar aquí establecido para ver si es que puedo hacer algunas simplificaciones. Y no sé, tal vez aquí hacer ese pedacito para alguna conclusión. A ver, extremos con extremo y medios con medio. 2 a la n más 1 sería 2 a la n por 2. X a la n más 1 sería x a la n por x. Dividido para, no, a ver, extremos con extremos, dije, ¿no? Sería multiplicado por n y por 3 a la n. Ese sería el nuevo numerador. Y el denominador sería n más 1. 3 a la n más 1 sería 3 a la n por 3. Denominador sería 2 a la n por x a la n. Bueno, y ahí voy a poder hacer algunas simplificaciones. X a la n con x a la n, 2 a la n con 2 a la n, 3 a la n con 3 a la n. Creo que está bien, ¿no? Me quedaría el límite
con n tendiendo al infinito de 2n sobre 3 por n más 1, 3 por n más 1. Ahora, como esto de aquí no puede hacerse negativo, no necesita el módulo. La x puede tener cualquier valor de variable, por lo tanto sí necesita el módulo. En todo caso, el límite no le afecta a la x, le afecta a la n. Entonces, esta sería la forma adecuada de escribir. Por lo general, siempre establecemos la diferenciación entre cómo queda la variable y cómo queda la serie de términos constantes. Este de aquí, si es que dividimos para n arriba y dividimos para n abajo, ¿no? Vemos que nos va a dar 1 más 0, que sería 1, por 3 sería 3, y n sobre n se elimina. Esto de aquí se convertiría en 2/3. A ver, fíjense cómo van a interpretar esto. La respuesta de esto sería 2/3 del módulo de x. ¿Cuál es la conclusión a la que debe llegarse, ¿no? Según la prueba de la razón? Se debe llegar a establecer un valor de L. Ese valor de L tiene que ser, ¿no?, menor que 1. Este valor viene a ser L. La L de los términos constantes. Y esto tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, han establecido ya el valor del módulo de x, así como antes habíamos obtenido que el módulo de x tendría que ser menor que 1, ahora han logrado establecer, ¿no?, que el módulo de x, para este caso, tendría que ser menor que 3 pasa multiplicando, este 2 pasa dividiendo, el módulo de x tiene que ser menor que 3/2. Es decir, si es que esta x de aquí está entre menos 3/2 y más 3/2, o sea, entre menos 1,5 y 1,5, todo esto de aquí siempre va a ser convergente. Por lo tanto, acaban de encontrar infinitas series de términos positivos que son convergentes. Veamos que unos 2 o 3 de ustedes me digan algunas. A ver. La sumatoria con n igual a 0 a infinito. Como la n puede valer de menos 3/2 a más 3/2 sin incluir ni menos 3/2 ni más 3/2, porque no dice menor o igual, ¿no? Dice menor que. Alguien deme un ejemplo de una serie que saliendo de aquí sea convergente. Profe, disculpe una pregunta. Sí, En este caso, la respuesta sería: la serie es convergente para valores de x que están entre este intervalo, digamos. exacto. Muy Ya, bien. profe. Sí. Esa sería la respuesta. Pero vamos más allá. Cojamos y expresemos algunas de esas series. ¿Qué valor de x tomarían, por ejemplo? 1, profe. 1. Siendo 1, la serie sería 2 a la n sobre n por 3 a la n. Esta serie de términos constantes ya no necesita prueba de convergencia. Es directamente convergente. Otra. Alguien que me diga. Profe, yo tengo una duda, no sé si me Ya, aclare. Estoy confundido claro. en esa parte. Por ejemplo, arriba tenemos 2/3
que multiplica el módulo de x menor a 1. Claro. Pero al rato de pasar el 2 tercios, bueno, pasándole al otro lado a multiplicar y dividir, no cambia también el signo. O sea, no sería el módulo de x mayor a 3 medios. Eh, a ver, ese cambio, ¿no? Es cuando uno cambia el signo o el sentido. En este caso, no estamos haciendo eso. Es decir, una de las propiedades de las inecuaciones es que si usted multiplica por los mismos valores a la izquierda y a la derecha, la desigualdad no se altera. O sea, aquí está multiplicando por 3 medios y acá está multiplicando por 3 medios. Por lo tanto, la desigualdad no se altera. Lo que he hecho es simplificar esto con esto, y aquí se ha quedado x. Y aquí ha quedado 3 medios. Eso apliqué. Pero si usted, por ejemplo, le multiplicara esto por menos 1 y acá también por menos 1, esto fuera mayor que esto de acá. Tendría que cambiar el sentido. Si cambia el signo, cambia el sentido. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Hecho. ¿Qué pasa si fuera menos 1? ¿Cómo quedaría la serie? Menos 1 a la n. Y menos 1 está en el intervalo. Por lo tanto, sería una serie alternante. Menos 1 a la n de 2 a la n sobre n, 3 a la n. Esta de aquí es convergente. Y luego todos los quebrados que pudieran colocar entre menos 3 medios y 3 medios. Por ejemplo, 1 medio serviría. Solo que aquí el 1 medio, ¿no es cierto? Les dejaría, a ver, pongamos, no sé si en este espacio se ve. El 2 a la n. Y el 1 medio a la n sería 1 a la n, que quedaría como 1, ya no le pondría. En el denominador quedaría 2 a la n por n y por 3 a la n. Es decir, si esto se va con esto, ¿no es cierto? Tendría la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre n a la 3 de n, sería convergente. Y luego, pues ya digo, todos los quebrados que puedan poner. Hay un teorema importante, ¿no? Todas las series de potencias de este tipo son convergentes si es que x es igual a 0. Si x es igual a 0, ustedes se fijan, aquí tendríamos una suma de 0. Y una suma de ceros obviamente va a ser convergente. Lo único que quedaría es el primer valor de la serie de términos constantes. Por lo tanto, es convergente. Y esa sería la suma. Entonces, si x es igual a 0, la serie de potencias es igual a 0. ¿Qué pasaría entonces si ahora quiero analizar la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n, x menos a elevado a la n? De entrada podría sacar una primera conclusión. Si x es igual a, ¿no? La serie converge. Por el mismo motivo anterior. Si es que x es igual a menos a es 0. Y 0 a la n va a hacerse 0, quedando solamente un término, que sería el primero de la serie de términos constantes para la suma. Es decir, en este caso, si x vale lo mismo que a, la serie converge.
Quedaría por analizar el resto de casos, que son infinitos, pero por lo menos tengo un valor ya determinado. Entonces, sabiendo que esto de aquí pueden estar formado por una serie de potencias, vaya, por una serie de términos constantes y una serie de potencias, o es la combinación de las dos más bien. Lo que me quedaría es saber con qué método puedo yo hallar la convergencia o divergencia de la serie de potencias que puede salir producto de esta combinación. Por ejemplo, esta. Esta serie de potencias se resolvería su convergencia o divergencia mediante el límite con n tendiendo al infinito de la u sub n más 1, del módulo de la u sub n más 1, que sería n más 1, que multiplica a x menos 2 a la n más 1, sobre n que multiplica a x menos 2 a la n. Esto de aquí sería el límite con n tendiendo al infinito de, a ver, el n más 1 queda tal cual. El x menos 2 por n más 1 sería x menos 2 a la n, que multiplica a x menos 2. Y abajo quedaría n, x menos 2 a la n. Se simplificarían estos dos. Y el límite se tendría que analizar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, no hay forma que estos que quedan aquí sean negativos. Por lo tanto, a ver. Bueno, lo podría poner también al revés, pero mejor pongámosle como estamos acostumbrados. A ver, saco el n más 1 sobre n. Y lo que sí puede ser negativo sería x menos 2, por lo tanto le dejo en modo. Esta respuesta de aquí tiene que ser menor que 1. Eso ocurre, o debería ocurrir cuando n tiende al infinito. Cuando n tiende al infinito, dividiría para n y obtendría, ¿no es cierto? A ver, dividiendo para n todo. Me quedaría 1 más 0 sobre 1. Por lo tanto, eso de aquí es 1. Y la conclusión a la que llegaría es que x menos 2 tiene que ser menor que 1. Solamente allí, para esos valores de x, se daría la convergencia. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve colocando, ¿no?, todo el intervalo, que sería de menos 1, menor que x menos 2, menor que 1. Este menos 2 al otro lado puede pasar sumando, sería más 2. Más 2 menos 1 sería 1 menor que x, y x menor que este menos 2 de sí mismo pasa sumando, sería 1 más 2, que sería 3. Profe, disculpe, cuando Sí, está hablando de X no establecería ya un radio. Creo que en los otros libros le conocen como radio de convergencia a esos valores. exacto. Oh, ya, listo. Muy bien. Intervalo de convergencia o radio de convergencia, ¿no? Si reconocen como radio no hay problema. O si ven libros en los que le dice radio, ¿no?
Nosotros vamos a ver como intervalo de convergencia. Creo que sería importante que le puedan asimilar un poco este concepto. Para poder ver, verán, el día viernes vamos a hacer la última clase previa a una evaluación. Entonces, para que ya se vayan preparando, ¿no? Solamente nos faltaría ver cómo se pueden establecer la diferenciación y la integración de las series de potencias. Eso nos resuelve un problema fundamental en el cálculo. Y creo que hasta allí, porque de ahí ya nos vamos a los tipos de series y ya no tendremos que dar ya el salto a las funciones especiales. Entonces, creo que sería importante que practiquen un poquito esto de la convergencia y divergencia de series de potencias para que asimilen el concepto. Hagámoslo esto como tarea 5. Sería Profe, ¿nos puede dejar esa tarea para el lunes? esta tarea. Es Sí. que para el martes sería la prueba. A ver, verán. Estamos de día martes, ¿no es cierto? El viernes tendríamos que ver un tema. Y el martes les tendría que tomar prueba incluyendo ese tema que veamos el viernes. Porque estamos ya a las puertas de una evaluación, no vale avanzar más de eso sin antes hacer una evaluación. Lo que les puedo ofrecer es mandarles solamente tres claves. Profe, entonces, ¿para cuándo sería la tarea y para cuándo sería la prueba? La tarea para el viernes y la prueba para el martes. La tarea para este viernes ya y la prueba el próximo Y martes. la prueba Listo. el martes. Creo que está distanciadito. A ver. Ver el intervalo de convergencia es B. Así es. A ver, veamos. A ver, lo que me olvidé de decirles, ¿no? Bueno, sí se les ha dicho, pero no se sorprendan. De una vez les coloco aquí. El n que comienza desde cero no es un limitante absoluto, ¿no? El n comienza desde cero y se establece como un valor que se incorpora al contador. Ahora, ¿qué pasa si dejo fuera uno o dos términos? Según lo que vimos, no pasa absolutamente nada. La convergencia o la divergencia es la misma. Por lo tanto, no sorprendan que el n en algún ejercicio pueda comenzar desde 1, o un n desde 2, o un n desde 10. Lo que no puede, no será común, será un n negativo, porque ya hemos establecido que el n, el valor más bajo, puede tener 0 como contador. Entonces el n puede decir a partir de 0, dejaríamos así, ¿no? Este sí, desde 0. Aquí les voy a pedir que antes de resolver, coloquen los tres primeros términos, porque eso me permite pisar en el terreno de la serie. Por ejemplo, este de aquí ya no comienza desde 0, comienza desde 1. Entonces habría que ver cuál sería la serie de términos constantes que tenga.
Si no les funciona la prueba de la raíz, vaya, perdón, si no les funciona la prueba de la razón, tendrían que aplicar la prueba de la raíz. Entonces les dejo, ¿no? Tal vez en esto sea importante. Les mando la foto para que se vea más claro si es que no le... Eso sería, chicos. Faltaría un temita antes de la prueba. Estaríamos entonces para el viernes continuar. ¿Estamos? Ya, profe. Listo, chicos. Ya, profe. Pasen muy bien. Yo les mando la foto y les subo el video. Ya, listo, profe. Profe, Gracias. Hasta luego. profe, Chao. profe, Sí. de pronto tiene unos 5 minutitos. Híjole, Iván, no. Estoy acabando de pronto justo porque tengo que ir a hacer un asunto. ¿Sabe qué? bueno. ¿Quién es? Oiga, Brian Campoverde. escríbame al WhatsApp y conversamos un ratito después de las 11. Ya listo. Muchas gracias. Bueno, ya. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Tengo un buen día. Gracias, hasta luego.